Bueno, buenísima. La discusión, muy linda. No, ahora la idea es habilitar un espacio para inquietudes, preguntas. Van ahí por la luz no vemos nada. No sé si se habrá... Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta exposición. Me leí el libro de punta a punta de Osaki, como un ciudadano común y corriente, interesado en estos temas, y tengo que confesarles que me generó una sensación de desasosiego a medida que iba leyendo el libro. Porque los casos que ustedes narran allí, que fueron notorios, tomaron estado público, hay algunos elementos que me generan dos o tres preguntas que se las voy a tirar ahí arriba de la mesa. Hay notorios personajes de la actividad privada y pública que están casi que relacionados, tienen un hilo conductor con los distintos casos que ustedes plantearon. Y hoy decían, hay una opinión generalizada que estos temas no mueven la aguja en la opinión pública ciudadana, del ciudadano común, que está preocupado cómo llega a fin de mes, de otras situaciones que atraviesan su vida cotidiana. Y que por lo pronto no genera esa sensibilidad del riesgo que implica y del peligro que implica para nuestra sociedad, para el Estado, para el país en que vivimos, este tipo de actividades delictivas. Ahora, como ciudadano común también, el desasosiego me venía porque leía algunos nombres y veía algunas conductas de quienes tienen que administrar desde el Estado el juzgamiento de esas conductas, que vos al final del cuento decís, ¿qué mensaje le transmitimos a la ciudadanía? Cuando notorios personajes públicos con mucho poder económico, poder político, están enredados en esas madejas, pero no pasa nada. A lo sumo, como vos mencionabas hoy, el caso de que fue condenado a 2 años y dentro de poco va a estar conviviendo en la sociedad si va a seguir adelante con sus negocios, sin duda. Como el caso famoso de las 4 toneladas aquella del no sé qué es, si es producto rural o qué, que después lo condenan y le terminan autorizando a viajar afuera del país para casarse. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le queda al tipo común cotidianamente? No adelanta involucrarme, no adelanta interesarme con estos temas. Si los tipos entran por una puerta y salen por la otra. Y el otro tema que me lleva a colación esto es, yo personalmente estoy convencido a esta altura, después de hacer mis análisis muy caseros, muy rudimentarios, que creo que la otra pregunta que está también ahí en el aire es si hay riesgo que el narcotráfico, el dinero de negocios ilícitos permee a los partidos políticos. Sí. Yo estoy convencido que ya nos permeó. Ricardo hoy mencionaba el tema de la ley de financiamiento de los partidos políticos. No puede pasar que no tengamos una ley clara, transparente y que haya la voluntad política de dotar de los recursos y el personal necesario para atender esas cosas. También me quedó de la lectura de todo el libro la queja de ustedes de la necesidad de capacitar gente, de tener gente especializada, dedicada 100% a ese tema, y que no sea moneda de cambio, que hoy estén acá y mañana lo tiren para otro lado. Porque en definitiva estamos desperdiciando el tiempo de esa gente. Y que para capacitar, yo supongo, y creo que va en ello, se necesitan recursos económicos. Que la tarea que le deberíamos asignar implica una dedicación y una formación permanente, lo cual implica
que el Estado lo dote de los recursos económicos y de la infraestructura adecuada, que también por lo que leo es con chancho y palita que salieron a pelear la cancha. Entonces, eso me lleva a eso de cuestionar si existe realmente la voluntad política, el sistema político del Uruguay de avanzar sobre estas cosas. Y termino con el tema de la incautación de los bienes. Hoy en el Estado todo es una manta corta, ¿no? Si todo el mundo reclama presupuesto para acá, presupuesto para allá, pero no, si nos tiramos para acá, nos destapamos los pies, nos cubrimos los pies, nos destapamos el pecho. Sí. Ahí está, es decir, millones de dólares que si el Estado realmente hiciera las cosas como tiene que ser, podría tener una fuente de recursos importantísima para dotar a todos los organismos del personal calificado, especializado y de la infraestructura necesaria. Y lo último es, si ustedes no entienden, necesario con el Poder Judicial, me da la sensación que hay como podemos encontrar algunos actores que tienen sintonía y voluntad de trabajar en determinados sentidos, pero me queda la duda que todo el sistema judicial tenga esa convención. Leí en el libro casos que fueron archivados y que deberían haber sido, por lo que leía, darle continuidad, pero sin embargo fueron desestimados. Y fue o casual en beneficio de sacar de Troya o del escenario de cuestionamiento público a connotados personajes de la actividad pública y privada. Bueno, no sé quién lo agarró. Estuvo asesorando, no fue condenada. Muchas veces es quizás por falta de voluntad de sancionar, pero también muchas veces porque no era clara la normativa. O sea, tuvimos que mejorar en eso. Hemos mejorado en el tiempo, pero muchas veces la infracción o el delito se había cometido en un momento en que la obligación era más difusa. Entonces, con buenos abogados, la cosa no funcionaba. Después, bueno, los partidos políticos, Ricardo lo tiene más claro que yo. Ahí el problema que veo es que los partidos no son partidos, no son organizados, son listas que recaudan dinero independientemente, ¿ah? Y que no quieren contarle a la otra, que de repente están compitiendo, de dónde sacaron el dinero. Entonces, los partidos también tienen un problema organizativo, que no tienen un oficial de cumplimiento como una empresa o un banco que pueda preguntarle a toda la lista y que le digan la verdad de dónde salió el dinero. Por eso yo soy muy poco optimista en cuanto a que se solucione eso, por más que mejoremos la ley o lo que fuera. Mientras siga funcionando así, capaz que hay que obligar a cada lista que sea obligada a rendir cuenta de su recaudación y no al partido. Y lo otro, lo final, no me acuerdo de alguna pregunta en medio, es el tema de los funcionarios, la capacitación de los funcionarios. Muchas veces tiene que ver con el sistema de ascensos de cada organismo. Con Ricardo hemos visto, en el Ministerio del Interior, cada 2 años, 3 años, se genera una unidad de investigación patrimonial. Se pone alguna persona, un contador, un estudiante, se capacita, se va al curso, participa en casos y de repente al otro año se tiene que ir, para ascender, tiene que irse de comisario segundo a Cerro Chato. Y se perdió toda la capacitación. Entonces, no hay una carrera en investigación patrimonial. Entonces, eso se viene repitiendo desde siempre. Tenemos que atacarlo por ahí. No es que no haya capacitaciones sobran, ¿no? Lo que pasa es que se las vamos dando siempre a gente distinta. Diego, pero no voy a repetir lo que dijiste, fuiste muy bien. Ahora. A ver, el otro día armamos un curso para estudiantes de periodismo
hablamos de estas cosas. Fueron 6 sesiones. Y uno de los que estaba allí al final me dijo, pero ustedes son unos mártires. Porque claro, ven que tenemos ganas, que el tema nos preocupa, que tenemos poleta, que rompemos los huevos. No pasar rayas y al diablo. ¿Valió la pena? Y no hablemos de los riesgos. ¿Valió la pena el tiempo? Bueno, yo creo que vale la pena. Yo creo que sí que vale la pena y que creo que hay que decir la verdad. Yo podría decir que está todo bárbaro, mentira. ¿Tenemos todos estos problemas? Sí. Ya. ¿Queremos cambiarlo? Bueno, si queremos cambiarlo, cambiémoslo. Ahora, esto hay que cambiar. No el mundo idílico de a ver si nos van a evaluar en el 2030 y si nos maquillamos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo creo que tener los recursos es un tema importante. Humanos, capacitación, ya está. Plata. Pero creo que el tema de los recursos es una gran excusa, es una maravillosa excusa para justificar que no hago nada. ¿No? Entonces, a ver, cuando nosotros trabajamos con Daniel en 2005, 2009, yo no estaba en la CENACLA. Yo era el presidente del consejo directivo del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos. Entonces yo decía, además laburo, porque eso suena a curro, ¿no? Porque era un organismo de capacitación. Y no había nadie que investigara la parte que los policías no sabían, que los jueces no sabían, que los fiscales no sabían, que era la parte de movimientos financieros, plata, que es un SWIFT, que no es. Ahí se metió bajo entrar y nos metimos nosotros. Los juzgados especializados se crearon en el año 2009. O sea, los jueces eran los mismos, los fiscales los mismos, los policías los mismos, nosotros éramos un desastre, no sabíamos nada. En 2005 no había ni un caso, en 2009 la evaluación oficial había 33 procesamientos. Todavía no había condenas por el Código Viejo, 33 procesamientos. Entonces, la pregunta es, ¿lo importante son los recursos que me faltan o qué puedo hacer con lo que tengo? Y yo creo que la respuesta es, hagamos con lo que tenemos y después demostremos que vale la pena que el Estado invierta ahí. Entonces, después que hicimos cosas, campanita, un montón de casos, digo, señor, la que después se llamó Secretaría Antilavado, éramos 3, 2 administrativos y yo. Hoy son 15 tipos profesionales. Yo viaje eran 4. Después, cuando yo me fui eran 21, creo que ahora son menos de vuelta. El tema es la voluntad, si efectivamente existe, se tiene que transmitir y se tiene que reflejar en recursos. Pero no puedo empezar diciendo, no, me faltan recursos, no puedo hacer nada. No, eso es... Ahora vamos a tener la pregunta endiablada de la vocal de la JUTEP, y yo de la JUTEP digo, sí, macanudo, yo peleé porque no había recursos. Ahora, esta JUTEP, este gobierno le dio a la JUTEP 78% más del presupuesto y no hizo nada. Entonces no es de plata. Y lo primero es quiero. Pues si puedo, voy a pensar recursos. Pero además, quiero hacerlo. Y yo si no hay voluntad, marcha. Y tenía algo más, pero lo voy a dejar. Solo una cosita nomás sobre la pregunta que se suele hacer en los últimos tiempos sobre si el crimen organizado, específicamente que se dedica a las drogas ilegalizadas, se ha infiltrado en la política. Yo creo que está mal planteada esa pregunta. Miren, por 2 cosas. En cualquier caso, esa es una modalidad posible, pero creo que en general está mal planteada. Lo primero para decir es que en América Latina tenemos repleto de casos donde actores políticos en distinto nivel no es que fueron de alguna manera comprados por organizaciones criminales, ellos pertenecían a esa organización criminal. No hubo infiltración. Ellos formaron parte de la organización criminal y a veces eran líderes muy importantes. El último caso, el más reciente de esto, para dar un ejemplo, es el de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Calderón, hoy preso en Estados Unidos, que él transaba directamente con la organización de Sinaloa. Calderón, en su famosa guerra contra las drogas, generó una alianza con la organización de Sinaloa para minimizar a las otras organizaciones. Y ahí hubo un pacto, hubo colusión, y el propio Estado, por García Luna, todavía no sabemos nada de Calderón, era parte de la organización. No había infiltración.
el gobierno estaba interesado en generar ese vínculo y ampliar, si se quiere, el negocio criminal. Eso por un lado. Y con respecto a Uruguay, esto puede ser un poco más polémico, pero cuando se crea la plaza financiera en los 70, por un montón de razones que no va a dar el tiempo de expresar acá, y se amplía la plaza financiera, algunos instrumentos se amplían, se vuelven más flexibles, como la famosa SAFI en los 90s, ¿no? Todo eso nos puede llevar a pensar que el Uruguay ofrece servicios, como decíamos antes, de protección al capital internacional, al gran capital internacional, también al nacional, pero sobre todo al gran capital internacional. Con todas esas flexibilizaciones, es evidente que se cuela la renta criminal, el dinero sucio. No hay vuelta, el dinero sucio va a aprovechar las flexibilizaciones que pueda generar cualquier sistema financiero. ¿Y qué hizo el Uruguay ahí? Fue proteger el negocio legal, pero también el negocio ilegal, muchas veces fingiendo demencia o no teniendo voluntad e interés de perseguir el delito. Entonces, cuando a mí me dicen infiltración, bueno, pero acá hay protección. Capaz que no es una protección directa, digamos, tengo la intención manifiesta de proteger el capital criminal. No está planteado así. Pero hay protección. Se finge demencia, se hace poco para perseguir ese tipo de delitos. ¿Y eso qué? ¿No entra dentro de toda esta discusión? A mi entender sí. Y no es infiltración como tal. Por eso que la pregunta puede estar mal planteada, no por vos, sino por cómo se ha trasladado la discusión pública, y la forma como se plantea la pregunta nos lleva a respuestas que no pueden llevar justamente a una respuesta que capte todo el panorama de cómo se expresa el fenómeno, porque tiene distintas variantes. Una breve que se me pasó. El tema del Poder Judicial y jueces y fiscales. Como yo decía, yo no me meto con los fallos, pero sí una conclusión general. El tema lavado es mucho más fácil archivar. Siempre tenés razones para archivar sin llegar a condenar. Eso es así. Si condenás tenés lío. ¿Por qué? Si trabajás en serio son los poderosos y eso te pone. En este país no te pone a que te peguen un tiro, por ahora. Pero te pone que, como pasó acá, mañana salís en un diario que te acusa de no sé qué, no sé cuánto. Entonces creo que eso es difícil de solucionar. Implica capacitación, implica mentalización, implica voluntad e implica que en algunos cargos claves tenés que poner gente que, si tenés voluntad, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, tenés que poner gente que sepa que está dispuesta a meter para adelante. Cuando Lucas decía se alinearon los astros, que yo lo he dicho muchas veces, porque tuvimos en esos lugares gente que estaba dispuesta a arriesgar, no por beneficio personal, sino por el país.